Sucedió un jueves cualquiera. Estaba colgando la ropa recién lavada, cuando de repente me agarró del brazo, tan fuerte que al día siguiente tenía moretones con la forma de sus dedos. ¿Por qué volviste a colgar mis camisas así?, siseó entre dientes apretados. Ni siquiera me dio oportunidad de responder. Su mano bajó, dura, contra mi cara. No dolió realmente, no físicamente, pero algo dentro de mí se rompió, como un jarrón de porcelana que había estado protegiendo todos estos años. Su rostro cambió de inmediato. Sus ojos se volvieron suaves, llorosos. Sus labios temblaron. Lo siento, cariño. No quise hacerlo. Es solo el trabajo, el estrés. ¿Sabes cuánto te amo? Me abrazó, besó la parte superior de mi cabeza y le creí, porque los monstruos de verdad no lloran. Los abusadores reales no te llevan el desayuno a la cama, con margaritas en un jarrón diminuto. Los verdaderos tiranos no te susurran de noche lo mucho que lo sienten. Pero una semana después, volvió a pasar. Llegó borracho, a las 3 de la mañana. Me metió el teléfono en la cara. ¿Quién es este tipo que te escribe? Era mi primo, de otro estado, pero él no escuchaba. Su puño aterrizó en mi hombro, luego en mi costado. Me acurruqué en el suelo mientras él gritaba algo sobre putas y traición. Y mi mente, simplemente, se fue a otro lugar. Me di cuenta de que el papel tapiz necesitaba ser cambiado, que la lámpara del techo estaba cubierta de polvo. Y empecé a contar los golpes. 1, 2, 3. Y los pasos hasta el dormitorio. 12. Si corría, podría cerrar la puerta detrás de mí. 12 pasos hacia algún tipo de refugio. Ahí era donde vivía ahora. En pasos, en planes silenciosos, en modo supervivencia. Por la mañana él era otro hombre otra vez. Croissants frescos, capuchino, con un pequeño corazón de espuma encima. Te juro que nunca volveré a hacerlo. Sabes que estaría perdido sin ti, decía, acariciando el brazo que había magullado la noche anterior. Y otra vez le creí, porque a los 45, el miedo a estar sola se sentía peor que unos cuantos moretones. Y él lo sabía. Sabía exactamente cómo manipularme. ¿Quién te va a querer a tu edad?, susurraba cuando mencionaba el divorcio. Tus amigas solo te toleran por lástima. No sobrevivirás sin mí. Y también creí eso, porque después de cada golpe, él se volvía tierno, vulnerable, humano. O eso creía yo. Pero qué equivocada estaba. El amor real no deja moretones en tu piel ni en tu alma. El amor real no te hace contar los pasos hasta la puerta más cercana que puedas cerrar con llave. El amor real no usa tus peores miedos en tu contra. Pero me tomó mucho tiempo ver eso. Meses de vergüenza. Decenas de moretones. Una noche en urgencias. Y finalmente, un momento en que el miedo a morir fue más fuerte que el miedo a estar sola. Siempre empezaba igual. Su teléfono se caía de la mesa, él se agachaba para recogerlo, y entonces se congelaba. ¿Quién te escribió ayer a las 7 p.m.? Su voz se volvía afilada, metálica, y yo lo sentía, ese escalofrío frío bajando por mi espalda. Era un compañero de trabajo. Estábamos hablando de una fecha límite, nada más. Pero no importaba. Sus dedos se clavaban en mis hombros, sus ojos, vidriosos como un pez muerto sobre hielo. Estás mintiendo, veo cómo lo miras. Me sacudía tan fuerte que mis dientes chocaban. Aprendí a detectar las señales de advertencia, la forma en que su respiración se volvía irregular, cómo se le ensanchaban las fosas nasales, cómo le temblaba el ojo izquierdo. Como un animal que presiente una tormenta, yo instintivamente buscaba salidas, pero la cocina era pequeña y él bloqueaba la puerta. Mírate, me jalaba hasta el espejo. ¿Quién te querría de todos modos? Con tus arrugas, tus estrías. Sus palabras quemaban más que aquella vez que me presionó la mano contra la estufa. Miraba mi reflejo, labios temblorosos, asustada,
ojos llenos de vergüenza, y poco a poco empezaba a creerle. Luego venían los golpes, primero en las manos, para que dejes de textear basura, luego en las piernas, para que no corras a ningún lado. Caía al suelo, baldosa fría, brazos sobre la cabeza, mientras él se paraba sobre mí, jadeando, gritando. Tú me obligaste a hacer esto, ¿lo entiendes? Tú lo provocaste. Siempre era peor cuando bebía. Venas rojas en los ojos, el hedor a whisky barato, amenazas arrastradas. Esas noches, yo me acostaba en silencio, apagaba todas las luces, fingía estar dormida, aunque ya no había niños. Me hizo abortar en nuestro primer aniversario. Y por la mañana, disculpas, flores, sin motivo. Solo actúo así porque te amo demasiado. ¿Lo entiendes, verdad? Y yo asentía, no porque lo creyera, sino porque tenía miedo, porque a los 45 empezar de nuevo parecía imposible, porque él me había convencido de que no era nada sin él. Un día, después de una noche especialmente violenta, rompí nuestra foto de boda. Simplemente la lancé contra la pared. Él ni siquiera lo notó. Salió a beber. Y yo me quedé ahí, rodeada de vidrios rotos, mirando nuestras sonrisas congeladas, y me di cuenta que esa mujer en la foto ya no existía. Murió hace mucho tiempo. Todo lo que quedaba era una sombra asustada de su propio esposo. Pero lo peor aún estaba por venir. Lo peor vino en esa habitación de hospital, cuando me dijeron que había tenido un colapso nervioso. Tumbada bajo un suero, solo tenía un pensamiento. ¿Y si la próxima vez no se detiene? ¿Y si un día ya no despierto nunca más? Techo blanco, paredes blancas, sábanas blancas. Todo era blanco estéril, excepto por el moretón amarillo en mi muñeca, el que él dejó ayer cuando apretó tan fuerte que sentí que quería romperme los huesos. Y yo estaba acostada allí en una cama de hospital con la etiqueta colapso nervioso agudo, como lo llamaban, mientras las enfermeras me miraban de reojo, no a la cara, sino a los moretones, a los que se estaban desvaneciendo, a los recientes, a los que hacía tiempo había dejado de notar. Y entonces entró una doctora, quizás de unos 50, con ojos cansados y voz amable, que tomó mi mano con delicadeza y señaló la fractura en proceso de curación que vieron en la radiografía y preguntó, ¿entiendes que estás en peligro? Pero no respondí, porque lo único que podía escuchar eran sus palabras dando vueltas en mi cabeza. Si le cuentas a alguien, te mato, y a tu mamá también. La habitación olía a antiséptico y a algo más. Tal vez miedo, tal vez el miedo de todas las mujeres que habían estado en esa misma cama antes que yo. Y me quedé mirando por la ventana hacia el cielo azul, pensando que allá afuera, probablemente él estaba tomando café y diciéndole a sus compañeros que su esposa estaba loca. Y esa noche tuve pesadillas que me despertaron jadeando, empapada en sudor, con el corazón latiendo como si quisiera salirse del pecho. Y una enfermera entró con un sedante, me acomodó la manta y susurró. Muchas mujeres pasan por esto. Y sus ojos me dijeron que ella lo sabía, como si ya lo hubiera visto todo antes. Y a la mañana siguiente entró una terapeuta, una mujer dulce con un cardigan rosa, haciendo preguntas con cuidado, y yo le di todas las respuestas de siempre. Me caí por las escaleras. Soy torpe. Fue un accidente. Y ella asentía y tomaba notas, pero podía ver en su cara que no creía ni una sola palabra. Al tercer día, vino una trabajadora social y susurró, «Tenemos un centro de crisis», mientras deslizaba una pequeña tarjeta de presentación en mi mano y decía, «Es seguro allí». Y yo la escondí debajo del colchón con las manos temblorosas porque si él la encontraba. Dios, y esa misma tarde él vino de visita, con flores, frutas, esa sonrisa falsa que reservaba para las enfermeras, diciendo en voz alta, «Mi pobre amor me asustó hasta la muerte», asegurándose de que todos lo oyeran. Pero cuando estuvimos solos, se inclinó cerca y siseó, «¿Te volviste loca? ¿Aún no tuviste suficiente?»
mientras apretaba el mismo lugar de mi muñeca, justo sobre el moretón, y cuando por fin se fue, me derrumbé. No por el dolor, porque ya estaba acostumbrada al dolor, sino por darme cuenta de que salir de ese hospital significaba volver al infierno y quedarme allí tampoco era una opción. Y metí la mano en el bolsillo, sentí que la tarjeta seguía ahí. Centro de Crisis Nueva Vida, una línea directa, una salida. Esa noche, después de que la enfermera nocturna salió de la habitación, llamé al número y una voz tranquila respondió: «Podemos ir a buscarte directamente al hospital, ya hay una cama lista». Y apreté el teléfono con tanta fuerza que los dedos se me pusieron blancos mientras ella decía suavemente: «Tienes que decidir». Y justo en ese momento la enfermera volvió a entrar y preguntó: «¿Todo bien?». Y yo dije: «Sí», y colgué. Pero por primera vez en años, mentí en la otra dirección, y a la mañana siguiente me desperté con un pensamiento claro y firme. Me voy, hoy, ahora mismo, porque esa cama de hospital se había convertido en mi encrucijada. Regresar a la vida de antes o avanzar hacia lo desconocido. Y miré mis manos, las manos de una víctima, pero en algún lugar muy dentro de mí, algo había comenzado a moverse, algo que recordaba cómo se sentía ser fuerte. Y cuando la doctora volvió y preguntó de nuevo: «¿Entiendes que estás en peligro?», la miré a los ojos y susurré: «Sí, por favor, ayúdeme». Salí del hospital un viernes. Lo recuerdo porque escuché a unos niños riendo. Volvían de la escuela, emocionados por el fin de semana. Su alegría se sentía como si perteneciera a otro universo. En mi bolsillo, una nota doblada de la trabajadora social. La dirección del centro de crisis. La tocaba cada pocos minutos, solo para asegurarme de que aún estaba allí. Él me recibió en la puerta. Cena en la mesa, pollo frito con papas, mi plato favorito. «Ahí está, mi chica ha vuelto», dijo, besándome en la frente. Sus labios estaban suaves, demasiado suaves, y lo olí, tenue, pero claro. Alcohol. Todo mi cuerpo se tensó. «Te extrañé», susurró envolviéndome con sus brazos, demasiado bajos, demasiado firmes, demasiado. «Vamos a la cama». «Yo estoy cansada», murmuré. «Aún me estoy recuperando». Su rostro cambió al instante, ojos entrecerrados, labios temblando. Otra vez con las excusas, siseó agarrándome del brazo, y levanté la vista al retrato de nuestra boda en la sala. Esa tonta sonriente que no tenía idea en lo que se convertiría su matrimonio feliz. Me empujó al sofá. «Eres mi esposa», dijo, desabrochándose el cinturón. «Harás lo que yo diga». Sus ojos tenían esa mirada, la que venía antes de las peores palizas, pero esta vez era más fría, calculada. Entonces lo vi, un cuchillo, solo un cuchillo de cocina, probablemente usado para el pollo, tirado en la mesa de centro, brillante, afilado, libre. El tiempo se ralentizó. Él seguía hablando, pero todo se volvió ruido blanco. Imágenes parpadearon en mi cabeza, los moretones, las disculpas, las flores, las noches en que me quedaba inmóvil con miedo de respirar, la cama del hospital, la mujer que susurró: «Tenemos un lugar para ti». Miré el cuchillo, luego a él, luego de nuevo al cuchillo, y sentí algo aterrador. No le tenía miedo a él, me tenía miedo a mí misma, porque de verdad, sinceramente, pensé en tomar ese cuchillo y... «Basta». La palabra salió de mi boca, mi voz, extraña, pero firme. «Me voy, ahora». Él se congeló, luego rió. «¿A dónde vas a ir, eh? No tienes ni un centavo a tu nombre». Me levanté. Me temblaban las manos, pero algo dentro de mí ya estaba en paz. Prefiero dormir bajo un puente que pasar una noche más en este infierno. Me dirigí a la puerta. Por supuesto que me agarró. Del cabello. Me golpeó la cabeza contra el marco. «No vas a ninguna parte. Eres mía». La sangre corría por mi rostro, pero apenas la sentía. Entonces, el timbre.
Era la señora Rossi, mi vecina mayor. Se quedó allí, con la mirada fija en mi cara ensangrentada. Perdón por molestar, pensé que quizá tenías una fuga de agua. Él cambió al instante. Ah, señora Rossi, sonrió. Solo un pequeño malentendido doméstico. Su mano apretó mi hombro. Fuerte. La miré. Su rostro arrugado, sus ojos agudos, sabios. Y lo dije. Ayúdeme, por favor. Todo se movió rápido. La señora Rossi tomó su teléfono. Él se lanzó. Ella esquivó, rápida para su edad. Ya marqué al 911, dijo con las manos temblando. ¡Fuera! Cuando llegó la policía, yo estaba sentada en los escalones del porche, mirando mis manos, no las suyas, las mías, y por primera vez en años, realmente sentí que eran mías. La policía me llevó a la comisaría. Me senté en una silla de plástico frío, sosteniendo un vaso de papel con té tibio. Frente a mí, una detective mujer, ojos cansados, voz amable. ¿Le gustaría presentar una denuncia?, preguntó, colocando un formulario en blanco frente a mí. Miré el papel, luego mis manos, aún temblando. Su voz resonaba en mi cabeza. Si vas con la policía, te encontraré y te mataré. Ella notó mi vacilación. Suspiró. Podemos conseguirte una orden de protección. No podrá acercarse a ti. Lo dijo como si lo hubiera dicho 100 veces ese día. Tal vez así fue. Tomé la pluma. Y fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Él irrumpió en la sala, cara roja, sudoroso, ojos desorbitados. «Ella está mintiendo», gritó. «Se golpeó sola». Los oficiales lo sujetaron, pero seguía gritando. «Eres mi esposa. No vas a ninguna parte». Su voz rebotaba en el pasillo, mientras la puerta se cerraba tras él. Silencio. Luego, de repente, me reí, incontrolablemente, histéricamente, lágrimas cayendo, porque por primera vez en 12 años, alguien lo había detenido, aunque fueran solo un par de policías haciendo su trabajo. «Quiero presentar la denuncia», dije, una vez que se desvaneció la risa. Mi mano aún temblaba, pero cada palabra que escribía se sentía como un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. Después, una trabajadora social me llevó al refugio. Era un edificio pequeño, cerca alta, cámaras por todos lados. «Este es un lugar seguro», dijo, guiándome hacia adentro. Mi habitación era diminuta, solo una cama, una mesita de noche, un armario, pero era mía. Me senté en la cama, con las manos sobre las rodillas, y de repente me di cuenta de que estaba en silencio, sin gritos, sin portazos, sin pasos que me revolvieran el estómago. Esa noche cené con otras mujeres. Éramos 5. Nadie habló de esposos. Comimos macarrones con queso y reímos con un programa tonto de la tele. Y me di cuenta de que no recordaba la última vez que me había reído. Esa noche me desperté gritando. Otra pesadilla. Pero en lugar de sus puños, sentí manos cálidas. La psicóloga del refugio. «Ahora estás a salvo», susurraba una y otra vez hasta que mi respiración se calmó. Por la mañana, me dieron una nueva tarjeta SIM. Me ayudaron a bloquear todos sus números. «Los primeros días son difíciles», me advirtió la directora. Y tenía razón. 3 días después, él me escribió por redes sociales. «Te vas a arrepentir de esto». Lo imprimí. Lo llevé directamente a la policía. «Esto viola la orden de protección», dijeron, agregándolo al expediente. Una semana después, apareció en casa de mi madre, pero la anciana débil que siempre había despreciado, lo recibió con una escopeta. «Aléjate de mi hija», le dijo. Lloré cuando me lo contó por teléfono. 1 mes voló en el refugio. Una abogada me ayudó con el divorcio. Una terapeuta me ayudó con los ataques de pánico. Y luego, un día, la directora me entregó un juego de llaves. «¿Estás lista?», dijo. Me habían alquilado un pequeño apartamento. Entré, dejé mi única bolsa y rompí en llanto. Pero esta vez eran lágrimas de alivio.
Me giré hacia el espejo del pasillo y miré a los ojos de una mujer que ya no era una víctima. El apartamento estaba vacío y en silencio. Ese tipo de silencio que hace eco. Dejé mi bolsa de plástico en el suelo. También hizo eco. Esa bolsa contenía todo lo que ahora poseía: 2 camisetas, un par de jeans, un cepillo de dientes y una sudadera, regalo de la trabajadora social. Me senté en el linóleo frío, con la espalda contra la pared. En mi bolsillo, una sola llave. Mi primera llave real en 12 años. La saqué, la giré bajo la luz del sol. Parecía ordinaria, pero para mí era todo. Desde la ventana, miré cómo la ciudad se iluminaba. Pequeñas lucecitas. Allá afuera, él tal vez aún me estaba buscando, pero no aquí, no en esta calle, no en este apartamento. Aquí estaba a salvo, al menos físicamente. Mi cuerpo, sin embargo, seguía atrapado en el pasado. Cada crujido en el pasillo me hacía saltar. Mis manos revisaban una y otra vez que todas las cerraduras estuvieran puestas. Su voz resonaba en mi mente. No eres nada sin mí. No vas a sobrevivir sola. Para ahogarlo, encendí la radio a todo volumen. Puse una canción que él odiaba. Bailé como una loca en medio del cuarto vacío, riendo, llorando, girando. Era mi pequeña rebelión, mi pequeña victoria. Más tarde me di cuenta de que había olvidado comprar sábanas. No importaba. Dormí sobre el colchón desnudo, envuelta en esa sudadera. Dormir no fue fácil. Me volteaba una y otra vez, escuchando, esperando. Pero nadie entró. Nadie gritó. Nadie me golpeó. Y en algún momento cerca del amanecer, dormí. De verdad dormí. Sin pesadillas, solo sueño. El sol me despertó, una línea dorada cruzando mi rostro. Me estiré. Cada músculo dolía, pero era un dolor bueno, el dolor de estar viva. En la cocina, en realidad solo un rincón con baldosas y un fregadero, encontré una tetera vieja. Herví agua. Preparé té en un vaso de papel. Me senté en el alféizar de la ventana, viendo al mundo despertar, y me susurré. Lo logré. Soy libre. Más tarde caminé hasta una tienda cercana. Compré un plato, una taza, una almohada y una pequeña planta en maceta, un ficus. Para hacerme compañía, le dije a la cajera. Ella sonrió. Buena elección. Los ficus son fuertes. De regreso, noté algo. Ya no miraba por encima del hombro. No me sobresaltaba al oír pasos pesados. Mi cuerpo estaba aprendiendo a relajarse. Esa tarde me di un gusto. Compré una botella barata de vino. Me senté en el suelo de mi apartamento vacío, bebí de un vaso de plástico y miré por la ventana. Allá afuera, mi vida antigua. Aquí adentro, algo nuevo. Aún vacío, aún silencioso, pero mío. Antes de dormir levanté mi teléfono. Miré su último mensaje. Te vas a arrepentir de esto. Y lo borré. No por miedo, sino porque ya no importaba. Me acosté. La sudadera como manta. Cerré los ojos. Mañana estaría lleno. Papeleo, buscar trabajo, empezar de nuevo. Pero esta noche era solo mía. Sin terror, sin pasos, sin un silencio lleno de miedo. Solo paz. De la que vive en el silencio. De la que no da miedo. Han pasado 6 meses. Mi apartamento ya no está vacío. Hay un sofá con cojines de colores, una estantería, aún casi vacía, y hasta una tele pequeñita. El ficus que compré aquel primer día sacó 2 hojas nuevas. Lo llamé Wilson, como en esa película. A veces le hablo después del trabajo. Trabajo. Conseguí un empleo de mesera en un pequeño café. A veces los clientes preguntan por la cicatriz encima de mi ceja. Un accidente torpe, digo. Algunos me creen. La mayoría finge creerme. Hoy es mi día libre. Estoy sentada en mi sofá. Todavía no puedo creer que pueda decir eso. Café en mano. Ventana abierta. Es otoño afuera. Mi estación favorita.
Antes la odiaba porque era su favorita, pero ahora me está permitido amarla otra vez. Suena el teléfono. Es Tracy, mi nueva amiga. Nos conocimos en el refugio. Hola, mujer fuerte, se ríe. Vamos a dar un paseo. Tracy dejó a su esposo hace un año. Todavía se sobresalta cuando alguien se le acerca por detrás. Me visto. Jeans nuevos, un suéter suave que compré con mi primer sueldo. Me miro en el reflejo. Sigo viéndome cansada, pero los ojos ahora son diferentes. Antes de salir, reviso mi correo. Un mensaje del abogado. El divorcio está finalizado. Escribo una sola palabra como respuesta. Gracias. Solo eso. Pero detrás de esa palabra hay 12 años de infierno. Afuera, respiro hondo. El aire huele a hojas caídas y a café del local de la esquina. Camino despacio, sin prisa, sin mirar por encima del hombro, solo caminando, porque puedo. Me encuentro con Tracy en la fuente. Ella me saluda con una gran sonrisa. Lleva una férula en la nariz. Por fin se operó para corregir el daño que le hizo su ex. ¿Cómo te sientes?, pregunto. Ella sonríe. Respiro perfectamente, dice. Caminamos por el parque. Hablamos de tonterías. Una nueva serie. La florería de su amiga. Mi jefe, que todavía olvida mi nombre. Conversaciones pequeñas. Conversaciones normales. Se siente como un lujo. Esa noche, vuelvo a casa. Wilson, el ficus, me recibe con una hoja nueva. Lo riego. Enciendo mi laptop. Me inscribí en un curso de contabilidad en línea. Quizá algún día consiga un trabajo de verdad. No todavía, pero algún día. Antes de dormir, pienso en aquel día en que salí del hospital. El terror que sentía. La certeza de que no podría sola. Pero lo hice, estoy aquí. Viva. Y algunos días, incluso feliz. Tomo el diario que mi terapeuta me sugirió. Escribo. Hoy fue un buen día. Luego añado. Lo logré. Me acuesto en la cama. Mañana habrá trabajo. Tal vez un cliente grosero. Tal vez un recuerdo doloroso que llegue de repente. Pero eso será mañana. Esta noche apago la luz. En mi cama. En mi apartamento. En mi vida. Y me duermo. Sin pesadillas. Epílogo. Un año después, lo vi, por casualidad en la calle, de la mano de una chica joven. Cuando me vio, se puso pálido, cruzó rápidamente al otro lado y yo me quedé quieta. Lo vi alejarse y esperé sentir algo. Miedo, ira, cualquier cosa. Pero no sentí nada. Solo una leve nostalgia por la mujer que solía ser y una alegría tranquila por la mujer en la que me he convertido. Di la vuelta y seguí caminando, sin correr, sin esconderme, solo caminando, hacia mi vida, hacia mí misma.